Ya de repente vamos a ver. Sí. Uh-huh. Muy bien, empecemos con lo que es una oración. Vamos a ponernos de pie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por lo que es esta clase, por lo que es esta reunión. Ayúdanos a entender mucho mejor tu palabra y que esta palabra la llevemos a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestras amistades y la podamos hacer vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guarda de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces estamos en la lección 5. A ver, aquí estamos. Que por cierto, alguien que esté en el grupo, que le pongan a todos que estamos en el mismo saloncito. Estamos en el mismo saloncito. Fíjense, aquí está la de inspiración, verdad, canon y géneros literarios, que es parte de lo que es la lección 5. ¿Qué vamos a ver precisamente en esto? Hay que recordar que la Biblia no está hecho, digamos, lineal en ese sentido de que es el mismo género todo. No todo es evangelio, no todo es historia, no todo es o sea, van, como dice, cambiando los géneros literarios dependiendo quién lo escribió. Unos son más estilo, bueno, unos son apocalipsis, de tipo apocalíptico, otros son más, vamos a decir, leyes, o sea, cambian todos. Y es lo que vamos a ver. Arranquemos desde la... Iván, ayúdame un poquito con... Sí, por favor. Inspiración. Lo que Dios ha revelado y ha sido puesto por escrito en la Iglesia ha sido por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería para nuestra salvación. La inspiración, por tanto, es la acción del Espíritu que ha guiado a los geógrafos, escritores sagrados, en la redacción y composición de los libros bíblicos. Sigue leyendo. Ajá. Inspiración en la Biblia. Están en esta línea los textos clásicos sobre la inspiración. En la segunda de Timoteo, versículo 3, del 14 al 17, y la segunda de Pedro, de capítulo 1, versículo de 19 al 21. Estos dos textos vienen a coronar de alguna forma la conciencia que se va dando en la misma escritura sobre la palabra de Dios y que por eso se utilizan con un cierto valor de justificación en la línea de la inspiración. Hasta ahí. Fíjense, aquí de una buena vez ya la tengo. Aquí está el lado, sí, aquí está, ahí está. Aquí está, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 y 17, que es donde vamos a encontrar este dato interesante. Permítame. Fíjense, el que dice lo que es en este caso del 14. Dice, tú en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. O sea, también es muy importante quién nos lo enseñó, de quién viene esa enseñanza. Aquí aún no viene escritura, aún no viene diciendo escritura. Los siguientes versículos ya es diferente. Y que desde niño conoces las sagradas letras, aquí ya es la otra parte. Desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo.
16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en justicia. Y fíjense lo que dice el 17. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Ya no se trata nada más de conocer, sino de aplicarlo. Lo conoces y lo aplicas. Y también, fíjense aquí lo interesante. Hay un grave error que surgió después de, empezando a surgir lo que es el protestantismo, que es la sola escritura. Ese es un grave error. ¿Por qué razón? En primer lugar, no aparece un solo versículo dentro de la Biblia que diga solamente la escritura es la verdad. No existe. Entonces, no existe ninguna. Y segundo, recuerden que dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios. Normalmente hasta el año 1826, la gran mayoría de las Biblias tenían lo que son los 73 libros. Después de ahí, si se supone que todas eran inspiradas, ¿por qué le quitas libros? Dicen, no, es que esos no eran inspirados. ¿Y tú cómo sabes? Y empiezan a poner un montón de excusas. De hecho, después vamos a ver esas excusas. Que dicen, es que por esto, no, pues si fueran por las excusas, por esa clase de excusas, varios del Nuevo Testamento no estarían en la Biblia. Varios del Nuevo Testamento, según como juzgan los protestantes. Entonces, si esta escritura es inspirada, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es la que muchos utilizan para decir, es que la sola escritura. Entonces, ¿por qué me quitas estos libros si todo es inspirado por Dios? No, es que eso no, pero ahí dice que toda escritura. ¿Por qué los quitas? O sea, empiezan lo que son ciertas contradicciones. Y además, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20 y 21. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda. Le puse primera. Aquí está, es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Es que le da como una continuación el del capítulo 3 también. Pero fíjense, aquí está, 19, 20, 21. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que disputen en día y se levanten vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Porque aquí es donde también sucede algunos, yo leí esto, ya me inspiró Dios, me dijo que funde una nueva iglesia porque estos ya se desviaron todos. O sea, es la más clásica. Y ahorita vamos a ver que algunos dicen, yo soñé. Antes en alguna de esas, yo espero que alguno invite por ahí, alguno que llegue por aquí. Dios me inspiró y me hizo soñar que tú te ibas a cambiar así. Y en una de esas ando esperándolo también. Porque si han llegado y Dios me dijo que este varón iba a cambiar. Bueno, y si no sucede así, quiere decir que Dios. ¿Sí? Después, y ahorita te voy a demostrar un versículo que va a hablar medio feo, pero de todos modos está en la Biblia. Esa ya no es mi culpa, así de eso. Entonces, ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado por parte de Dios. Y esto no quiere decir que de repente el Espíritu Santo llegó y, agarra, en este caso era como así como un tipo para tinta, vamos a decirlo así, porque recuerden que no era como ahorita que agarra una lápiz y pluma, no, era un poquito más difícil. No crean que llegó el Espíritu Santo, agárrate ese y pone a escribir, y así solito, no, sino que ese hombre movido se sentía, ¿sabes qué? Voy a escribir algo por el bien de mi pueblo. O sea, llegaba y escribía según su cultura, según su conocimiento, según la época, porque algunos estaban escribiendo desde el exilio, otros estaban escribiendo, digamos, tranquilamente cuando ya eran reino, otros cuando eran tiempo de jueces, o sea, diferentes épocas, diferentes momentos, o diferentes crisis también, diferente tipo de crisis. No es lo mismo que escribe una persona enamorado, como es en el caso de Cantar de los Cantares, que es todo un poema,
a, digamos, escribir el de Lamentaciones, así. O sea, como que se da un extremo al otro. O el otro que casi te anda corriendo en este caso, o más bien en el libro de Oseas, que le están diciendo, quiero que te cases con esta mujer que es prostituta. Así le mandan y dice, te vas a casar con esta. Y de ahí te vas a guiar porque te voy a inspirar. Y todo. O sea, varias cosas que empiezan a suceder en esas escrituras que se revelan ahí. Vamos a ver. Entonces, de interpretación personal, no. Más porque está bien difícil. Han de ver cuántas interpretaciones hacen algunos hermanos. Por eso cada vez hay más sectas con doctrinas más raras. ¿Por qué? Porque es que Dios me inspiró. No, pero es que el asunto no funciona así. El asunto no funciona así. Sigue leyendo en la misma, donde está segunda de Timoteo. Se fija más en la obra inspirada en el texto de la Sagrada Escritura, sin hablar directamente el angiógrafo, escritor sagrado. En cambio, la segunda de Pedro prestará atención a los hombres movidos por el Espíritu Santo que han hablado y escrito de parte de Dios. Obra inspirada, sí, así. Obra inspirada. Cada libro de la Biblia es una verdadera elaboración literaria, por lo tanto, la inspiración está presente en los escritos bíblicos. Son 73 obras inspiradas, pero con diversidad de importancia. Ahora fíjense, también esta situación. Pablo cuando escribió, él no estaba escribiendo pensando, esto lo vamos a meter a la Biblia. Jamás lo pensó así. Dijo, esto lo vamos a utilizar para la Biblia. No. Y también esta situación, Pablo escribió más cartas que hoy en día desconocemos. Está la carta a la Odisea. Hay ejemplo en el libro de Colosenses, capítulo 4:16. Fíjense cómo nos aparece una carta que el día de hoy no hemos conocido. Una vez que hayas leído esta carta entre vosotros, procurad que sea también leída en la iglesia de la Odisea, y por vuestra parte leed vosotros la que os venga de la Odisea. Esa carta no está en la Biblia. Esa no la tenemos. ¿Qué decía lo de la carta de la Odisea? No sé exactamente. Creo que por ahí sí andan unos escritos, pero esa no está en la Biblia. De hecho, también hay una tercera de Corintios. Hay un Evangelio de San Pedro. Hay un Apocalipsis de San Pedro. O sea, hay más escritos. Hay como 45 Apocalipsis y un montón de evangelios. Entonces, de entre todas esas, la iglesia tenía que tomar una decisión de cuáles libros tenían que estar dentro de la Biblia. Imagínense, en este caso, ¿se acuerdan de Simón el Brujo, el que aparece en Hechos de los Apóstoles? Uno que veía que, primero estaba lo que es Felipe el diácono. Estaba Felipe el diácono, hablaba, bautizaba a las personas, veía los milagros. Luego vinieron Pablo y Pedro, empezaron a imponer manos, veía que se bajaba el Espíritu Santo en las personas, y Simón empezaba a decir, ¿sabes qué? Véndeme ese poder. Véndanme ese poder. Ese Simón, el brujo, no dice cuál es el fin ahí, cuál es el fin de ese brujo. Supuestamente en Hechos de Pedro, porque hay un libro que es, hay otro que se considera apócrifo. Apócrifo no quiere decir que sea incorrecto, no quiere decir a fuerzas. En ese libro dice que ese Simón el brujo, en una ocasión ahí andaba, pues volvió a su maldad y empezaba a hacer brujería, no sé qué tanta cosa. Total, que en una de esas estaba retando a San Pedro. Hacía algo parecido como con Moisés. ¿Sí se acuerdan que Moisés llegaba y convertía, digamos, la vara en serpiente y los otros también su vara en serpiente y así? En este caso andaba algo similar, nada más que se le ocurrió flotar hacia el Simón Pedro, al Simón el brujo, e hizo una oración, lo que es San Pedro, hizo una oración, ahorita no me acuerdo bien la oración que hizo, pero hizo esa oración, dijo, ¿sabes qué? Para que esto se acabe, entonces Simón llegó y cae de cabeza, se parte el cuello, y ahí quedó ese Simón el brujo. O sea, ese fue el fin. Pero eso no aparece dentro de la Biblia. Aparece el personaje, pero no está dentro de la Biblia esa parte. Fíjense, aquí aparece
vámonos a lo que es Hechos de los Apóstoles, que es para que se acuerden de este personaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vámonos así desde el 8. Simón, que aquí está, miren, 8:9. Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Sí, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, esta es la potencia de Dios llamada la grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios, y el nombre de Cristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. O sea, por eso, alguien que quiera vender lo que son sacramentos, se le llama simonía. Por ese Simón el brujo. Porque dice, ¿sabes qué? Véndanme ese poder. Y por eso se llama simonía. Aquí está lo de los apóstoles. Y aquí está, fíjense, el 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, que estamos hablando que es la confirmación, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado en el don de Dios, se compra con dinero. Digo, es a lo que llamamos simonía. Entonces, vienen varias cosas así, que no es que no sean inspirados, simplemente no están dentro del canon. No se encuentran dentro de las escrituras. Ahí tienen otro escrito que se llama Didache, que es del siglo I. En la Didache aparece el bautismo de niños. De bauticen niños en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, del siglo I. Y podemos encontrar inclusive hasta cierta manera una referencia a los padrinos. O sea, hasta en cuestión de los padrinos o los compadres, también lo podemos encontrar en cierta manera indirecta dentro de la Biblia y fuera de la Biblia. En el bautismo, esa de ahorita se las platico. Más adelante, en la Didache. La Didache, ahí aparece el bautismo de niños. Y lo que es indirectamente, bueno, también directamente vamos a encontrar la referencia del bautismo de niños acá en la Biblia, pero eso ya va a ser más adelantito que se los voy a comentar. ¿Qué es la Didache? La Didache es precisamente, digamos, como si fuera un catecismo del siglo I. Es como un catecismo del siglo I, que fue hecho a las comunidades. Nada más que ese no fue agregado a la Biblia. Porque ahí de repente han de escuchar la frase que dice, es que ustedes acomodaron la Biblia a su estilo. No, si la Iglesia Católica hubiera querido acomodar todo al estilo de la Iglesia, hubiera añadido la Didache. La Didache, lo que es ¿cómo se llama? La carta de San Clemente y otras cartas, inclusive la carta de San Ignacio de Antioquía, donde aparece la Iglesia Católica, la palabra Iglesia Católica. Entonces, todas esas referencias, pero no están dentro de la Biblia. O sea, porque recuerden que la Biblia es un resumen. Es un resumen. No es la totalidad de toda la doctrina, o no están todas las palabras de todo lo que se tenía que enseñar. Para eso tenían que ir a donde es la enseñanza, en la iglesia. Y vamos a añadir esa, de una buena vez. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia lo encontramos como columna y fundamento de la verdad. Por eso es que entregó la Biblia. Por eso es que la Biblia la consideramos como que dice verdad. Porque la iglesia así lo dijo. Si no lo hubiera dicho la iglesia, entonces simplemente diríamos no es palabra de Dios. La iglesia es quien lo estableció, palabra de Dios. Entonces, como viene de alguien de confianza o una autoridad, por eso sabemos eso. Entonces, seguimos leyendo. ¿En dónde nos quedamos? ¿Obras inspiradas perdidas o en obra inspirada? Obras inspiradas perdidas. A ver. Sí. Es posible que sí existan. En todo caso, serían inspiradas, pero no canónicas. Y ciertamente nada esencial o diferente a la revelación
¿Sigue? Lo que sí es y no es la inspiración no es una posesión como si el espíritu entrara en el cuerpo del escritor sagrado y sin saber lo que escribe, las letras salieran de su mano. La inspiración no es un dictado. El escritor sagrado no escuchó ninguna voz sobrenatural que le dijera qué escribir. Hasta ahí, ahorita pausa. Fíjense, el único que vemos dentro de la Biblia, normalmente, que dice, bueno, de hecho sí encontramos algunos que dice, que escuchan una palabra y llevan lo que es el mensaje, pero no dice normalmente escribe esto. El que sí encontramos algo que dice escribe estas palabras, estamos hablando de lo que es Apocalipsis. Recuerden que en el Apocalipsis ahí sí encontramos a San Juan, que dice escribe esto, pero hay otras partes que dice no las escribas. Esta parte manténlas ocultas así. En los demás encontramos que dice, profeta, dirige estas palabras a Jerusalén. Profeta, dirige estas palabras al sacerdote. O sea, así. No dice profeta, escribe esto. No lo dice de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿sigue? La inspiración sí es la asistencia del espíritu sobre las facultades mentales e intelectuales del escritor para que escribiera lo que convenía para la salvación de la humanidad. ¿Sigue? La verdad. Hoy en día pareciera que hay un conflicto con lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Da la impresión de que la Biblia se equivoca o no dice la verdad a como lo enseña la ciencia. Esto no quiere decir de ninguna manera que la ciencia sea mala o inapropiada. Por supuesto que no. Solamente hay que distinguir muy bien entre verdades científicas y verdades salvíficas, que son las que están en la Sagrada Escritura. Ahora, muy bien, esto ya lo sabemos muy claro. La Biblia es un libro teológico, no un libro científico, porque si queremos un libro de ciencia, pues nos vamos con los libros de ciencia. Esta es una cuestión teológica. ¿Quién más le continúa leyendo? ¿Yo? ¿Así? La verdad bíblica. La verdad que se propusieron comunicar a los escritores de los diversos relatos de la Biblia es el de orden teológico. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin errar la verdad de Dios, quieren para la salvación nuestra. El ángulo para comprender la verdad en la Biblia es la salvación. ¿Sigue? Por lo tanto, el arte será descubrir el mensaje de la Biblia, nos enseña para nuestra salvación, que nos ayuda a crecer en relación de intimidad y fe con Dios. Canon, etimológicamente significa una medida regla. Comprende dos sentidos, el primero como un arreglo de la fe y el segundo como la lista de los libros bíblicos reconocidos como inspirados por Dios y aceptados por la Iglesia. Muy bien, hay una pausa. Dice, dentro de la Biblia no existe un solo versículo que nos diga, tantos tienen que ser los del canon. No existe. Vienen datos muy curiosos que sin querer nos llega a dar el número 73. Sí, vienen de manera muy curiosa. Una de ellas ya les he mencionado, por ejemplo, cuando Jesucristo mandaba lo que son los 72 discípulos, que digo, eso es muy curioso cuando manda a los 72, que tú cuentas, mira, 72, y si te sumas tú, el 73. Y dices, mira, ahí está un numerito, sí. La otra relación cuando les mencionaba lo que es de la suma del Antiguo Testamento y lo que es la referencia del Nuevo Testamento, en por qué de un lado encontramos como 46 y del otro lado 27, cuando nos vamos a números del 46, que el 4 hablamos de un número de la tierra, los 4, ¿cómo dice? Los 4 puntos cardinales, hablando de lo terrenal. Y el número 6 como un número de hombre, haciendo referencia de lo que el hombre entendía de Dios terrenalmente hablando. Y en el Nuevo Testamento 27, ahora sí como dice, Dios hablando, ¿quién es Dios? El mismo Dios hablando quién es Dios, por el número 2, que es la dualidad de Dios, hombre y Dios, y el número 7, que es la perfección. Entonces, eso se ve así como que muy padre en ese sentido de esos números. En el caso de los protestantes, casi no lo quiero decir, pero ya ven que un 6 número de hombre, otro 6 número de hombre, y otro hombre llevándole aquí bajo el brazo, que es puro 6, 6, 6, así, este cuate se lo anda llevando así,
como dice, puro número de hombre, y como dice, de una manera como es equivocada. Hablando de Dios, diciendo lo que no es de Dios. O sea, hablando de una manera incorrecta, como que en unas cosas le atina y en otras cosas no. Entonces, y así no va el asunto. De hecho, hay otras cosas más, pero esas después se las platico. Y seguimos en, ¿dónde estás? Ah, sí. También recuerden que, bueno, esto ahorita lo vamos a ver también en cuestión de los cánones, porque también está el canon judío, el canon católico y el canon protestante. Pero vamos a ver quién estableció cada uno. Y ahorita, un poquito adelante, lo vamos a encontrar. Dice, sigue en primero los cristianos. Ah, no, los primeros cristianos. Ajá. Los primeros cristianos tenían como referencia fundamental la persona de Jesús. De la predicación oral se pasa a los escritos, los cuales aseguraban la tradición apostólica sin deformaciones, la aceptación paulatina de los libros. En los primeros años del cristianismo no circulaban todos los escritos en las diversas comunidades de creencia. Poco a poco las obras se fueron intercambiando y difundiendo a otras comunidades. Ahora fíjate ahí. Muchos ya tenían cierta idea de qué escritos se utilizaban en las diferentes iglesias. Porque como leímos en la de Colosenses, Pablo decía, esta carta se la reparten para allá y los de allá se la mandan para acá. Así era normalmente en todas las iglesias. El Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Manda esta carta para acá. Y manda este escrito para acá. Escríbele las cartas en Asia, esta de acá, de acá, de acá, de acá. ¿Qué es lo que hacen? Se reparten lo que son esos escritos. O sea, se andaban intercambiando y por eso es que ellos conocían esos escritos. Había ciertos escritos que no eran conocidos en otras comunidades. Por ejemplo, les digo, la Didache sí era utilizada en cierta zona, pero en otras la desconocían, a pesar de que contenía mucho de la doctrina. Igual lo que es, si hablamos, ¿qué se les hace? Bueno, dijéramos, alguien escribió que la carta de Judas Iscariote, el Evangelio de Judas Iscariote. En la gran mayoría de las comunidades, sepa quién escribió la de Judas Iscariote. Más cuando es del siglo IV, V, ya ni me acuerdo de cuándo es esa carta. Entonces, ¿las comunidades la conocían? No. Era como parte de la doctrina, menos así, porque las primeras comunidades jamás conocieron esos escritos. Sino que alguien dijo, mira, esto es lo que decía Judas Iscariote, pero no lo dijo. Fue que a alguien se le ocurrió decir, mira, de Judas Iscariote. Y de hecho son escritos ya se me olvidaron cómo se llaman estos cuatres. Tipo comunidades tipo gnósticas, creo que se les dice. Gnósticas, que quieren aplicar como Dios en objetos y que el universo y no sé qué tanta cosa. O sea, sí se alucinan de repente. Pero por eso es donde la iglesia con mayor razón establecía el canon. Decía, esto sí y esto no, porque esto sí se utilizaba y esto no se usaba. ¿Continúa? La Carta Pascual 39. Este documento del obispo Atanasio de Alejandría, que procede del año 367, junto con los libros del Antiguo Testamento, menciona los 27 libros del Nuevo Testamento como parte de un canon de amigo. Por lo tanto, hacia los siglos 4 existe ya un consenso práctico de los libros que han sido aceptados. De ahí es donde San Ignacio, San Dámaso I, agarra ese ejemplo. Dice, mira, de aquí ya tenemos lo que son estos libros, que son de los que más aceptan las comunidades. Y desde ahí es donde San Dámaso I dice, ¿sabes qué? Con esto podemos establecer que esto es palabra de Dios. De aquí sí. ¿Sigan leyendo? Ajá. El canon de manera oficial, en el siglo XVI, el 8 de abril de 1546, en el concilio de Trento, se da de carácter solemne y oficial de los libros bíblicos inspirados y aceptados por la Iglesia. Ahora fíjese, ¿por qué hasta ese año? En primer lugar surgió el protestantismo. En segundo lugar estaba Lutero diciendo, estos no me gustan. Como cuáles, ejemplo, del Nuevo Testamento no le andaba gustando el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque contradecía su doctrina. ¿Qué dice en el libro de Santiago? El libro de Santiago dice, tú tienes un montón de fe, pero no tienes obra, tu fe no sirve. ¿Qué dice Lutero? Tú nada más ten fe aunque no tengas obras. Entonces, Santiago lo contradice. ¿Y cuál es más válido?
un obispo del siglo I que estuvo junto con Jesucristo o Lutero hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI. Pues uno que estuvo junto a Jesucristo, así, sin importar lo que digan los de siglos después. Si Lutero dice, es que no me gusta esto, pues tú, que no te gusta. Entonces, también del libro de Hebreos, porque habla del sacerdocio, ese también lo quería quitar. El libro de Hebreos no le conviene porque habla de lo que es el sacerdocio. Es un libro sacerdotal, que por cierto, eso van a ver más adelante, que, ejemplo, Hebreos, ¿cuántos de aquí han escuchado que el libro de Hebreos lo escribió Pablo? ¿No? Bueno, sí. No, es que le digo porque algunos piensan que el libro de Hebreos lo escribió Pablo, pero no lo escribió Pablo. Si nada más piensan que lo escribió Pablo, pero no fue Pablo. Era como una comunidad de sacerdotes, que le estaban escribiendo a otros sacerdotes que estaban como en conflicto. O sea, se considera que incluso Pablo consideran que sí participó ahí, pero en general una comunidad de sacerdotes que andaban con el conflicto de, oye, creemos en Cristo, pero ya vemos que se supone que ya no, este sacrificio no es necesario, pero nosotros seguimos con el sacrificio. ¿Seguimos o no seguimos? Y dice, y ya le dicen todos, no, ya no es necesario. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no necesitamos hacer más sacrificio de animalitos. Ya nada más como que dice continuar con lo que es la Eucaristía. Entonces es lo que ahí dice y en este caso, con Lutero, que no se podía continuar el sacerdocio verdadero, pues. Porque al final del Nuevo Testamento no, así. Ya al final después, Lutero por quedar bien con la comunidad judía, porque dijo, yo voy a convertir a los judíos. Así andaba Lutero. Y los judíos no le hicieron jalón. Dijeron, no, que te voy a andar haciendo caso. Así, ¿cómo crees que me voy a convertir ahí? Por eso disminuyó los libros, para decir, ¿sabes qué? Vamos a estar igualito que los judíos y así los voy a convertir al cristianismo. Y resulta que no le hicieron jalón y les agarró coraje. De hecho, dentro de sus cartas se muestra, hay cartas de Lutero, se llaman cartas de sobremesa, después se las muestro, en las que habla muy mal de Lutero, muy mal de los judíos, en la cual esas mismas cartas lo utilizó un señor, un alemán, en la cual ustedes lo conocerán de bigotito y un montón, y a veces, no lo quiero pronunciar porque a veces, como estoy acá en redes, ese sí se pone especialito. Ese cuate se inspiró en esas cartas, utilizó esas cartas de odio a los judíos para, como dice, intentar destruir el judaísmo. Entonces, de Lutero, por ese odio de repente que le agarró a los judíos, porque existen esas cartas y las pueden conseguir así porque eran parte de los que utilizaba este otro cuate alemán. Y ni tan cuate, porque entonces, por eso se cierra lo que es el canon de que no, ya nadie va a mover nada de aquí, nada de que este libro me gustó y no, así se queda. Y así estuvo hasta el año 1826 que Sociedades Bíblicas dijo, ¿sabes qué? Bueno, en cuestión por presión de lo que son algunos bautistas, que le dijeron, si no me apoyas, bueno, los bautistas que dijeron, si no quitas estos libros, porque Lutero los puso al final, los famosos deuterocanónicos, Lutero los puso al final, no los quitó, los puso al final. Por la presión de Sociedades Bíblicas que le dijeron, ¿sabes qué? Si no los quitas, te vamos a quitar el apoyo al dinero, el apoyo económico. Dijo, no, pues mejor los quitamos. Y prefirieron el dinero a la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, no puedes servir a dos amos, o sirves a Dios o sirves al dinero. Sociedades Bíblicas prefirió el dinero. Entonces, seguimos en el canon de manera oficial, canonicidad. Ajá. Este concepto se entenderá como el reconocimiento y aceptación oficial por parte de la Iglesia del carácter inspirado de un libro bíblico o de una serie de libros. Son los libros que no fueron aceptados como parte del canon bíblico. Esto no significa que sean malos, simplemente no fueron populares en el uso litúrgico de las primeras comunidades y quedaron descartados. Es lo que les comunicaba. A fuerzas que diga apócrifo no quiere decir que es falso.
No quiere decir eso, sino que simplemente los primeros apócrifos, como ejemplo, de hecho está el protocanónico de Santiago, ¿sí es protocanónico de Santiago? Sí, donde creo que ahí es donde encontramos a lo que son los padres de la Virgen María, a lo que es ¿cómo se llama? San Joaquín y Santa Ana. Ahí encontramos ellos dos. También encontramos, hay libros hay otros que sí, la iglesia dijo, no, esto ya, ya se están pasando de la raya, porque hay unos que dicen de la infancia de Cristo. ¿Han escuchado o han visto una película en donde de repente ven un niñito que agarra como que es barro, lo hace de pajarito, y luego abre las manos y sale un pajarito volando? Eso viene de un libro apócrifo. O sea, esas películas lo agarraron de un libro apócrifo. Pero no quiere decir que sea fuerza cierto. Nada más se dijeron, mira, esto se escucha bonito y lo vamos a añadir. Pero viene de un libro apócrifo. No quiere decir que haya sido cierto, sino que tal vez a algún autor le gustó esa historia como para añadirlo a la infancia de Jesús. Entonces, sí, y lo bueno que no todos hacen caso a todos los escritos. Digo que hay un autor de este siglo, es inglés, definitivamente le encanta lo que es la superioridad blanca y no sé qué tanta cosa, porque dice que, ejemplo, nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a Egipto fue protegido por los Ku Klux Klan, por esos de supremacía blanca, supuestamente, y luego que fue que luego además ese amiguito alemán del que hablamos, que según la Santísima Trinidad le hablaba. Entonces, han de ver así medios los alucines, así medios, o sea, añadiendo historias, y que los reptilianos y luego otros, o sea, en el mismo libro, porque yo lo he visto dentro de las redes sociales predicándolo como si fuera la Biblia, diciendo, es que esto pasó, y Jesucristo sí se casó con María Magdalena y tuvo 2 hijos, un niño y una niña, y así. O sea, de repente, y la gente lo toma como una verdad. O sea, como si fuera una religión, pero es que los cuates lo dicen, mira, esto es lo que oculta la Iglesia Católica, no, hombre, esto es lo que el cuate, en el libro, al principio dice, este es un libro de ciencia ficción, así lo dice, pero a la gente le encanta, ahora sí le encanta el cisme, le encanta la fantasía, varias cosillas. Seguimos en apócrifos, los géneros literarios. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta de que otras cosas los géneros literarios, pues la verdad bíblica se representa y se anuncia de modo diverso en informes de diversa índole. Hay que tener en cuenta los modos de pensar, de expresarse y de narrar, que se ubican en el tipo del escritor. Sí, Dei Verbum 12 es ese. Los autores sagrados inspirados por Dios han asumido distintos modos de expresarse. La verdad se presenta de distinta manera cada género literario. De hecho, cuando uno se pone a analizar bien lo que son cada uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, Lucas y Mateo, que si se dan cuenta, por ahí hay como un meme de, a ver, Marcos, Lucas y Juan, quiero hablar con ustedes, vamos a hablar de su tarea, así. ¿Por qué? Porque los 3 están muy parecidos, Marcos, Lucas y Juan, pero cada uno de ellos tiene una característica diferente. O sea, de repente en uno se encuentran unas cosas que no están, en el otro encuentran otro que autor no está. O sea, de repente en una aparecen, digamos, 2 cieguitos y en el otro aparece como un cieguito. En una aparecen dos leprosos y en otro aparece uno. En uno sí aparece, digamos, a mí me encanta el del libro de Marcos, que aparece un joven que tenía lo que es una vestimenta, nada más estaba cubierto con una vestimenta, lo descubrieron, lo intentaron atrapar y corrió desnudo. Ese es el único versículo en Marcos, no se encuentra en Mateo, no se encuentra en Juan, no se encuentra en Lucas. Nada más en Marcos, donde se dice que ese joven era Marcos. O sea, y que por eso nada más aparece en ese par de párrafos ahí. Vamos a ver, entonces cada uno tiene su diferente manera de escribir, de expresar, inclusive por eso más adelante lo van a ver ustedes en el Nuevo Testamento, cómo encuentran que, ejemplo, parte de lo que era de Lucas se encuentra pero en el libro de Juan. ¿Cómo lo identificaron? Pues el estilo de cada uno.
Dijeron, oye, mira, esto es de Lucas. ¿Y por qué está haciendo aquí en Juan? Una respuesta rápida, pues como las comunidades se compartían lo que son esos evangelios, de repente decían, oye, mira, esto se vería muy bien acá, y lo cambiaron. Así dijeron, ¿sabes qué? Esto se ve mucho mejor acá con este Juan, que es la parte de la mujer que encontraron en adulterio, que eso se encuentra en el libro de Juan. Pero dicen, oye, pero eso era de Lucas, y lo agarraron así como dice las comunidades y lo pasaron al libro de Juan. Porque veían como que acomodaba mejor la historia, complementaba mejor esa historia. Seguimos en definición. Sí. Un género literario es una forma de expresión propia de las personas de una determinada época, tiempo o lugar, mediante la cual expresan sus sentimientos y pensamientos. Para entender los géneros literarios basta con abrir el periódico. Ahí nos daremos cuenta de las diferentes formas de presentar un mensaje o noticia por parte de los autores. Es un periódico, hay noticias políticas, sociales, económicas, policíacas, de espectáculos, deportivas, etc. Podemos decir que cada una de estas noticias mencionadas tiene un género literario distinto, ya que el mensaje que transmiten es diferente entre ellos. ¿Sigue? Ajá. Diversidad de géneros literarios. No todos los escritos de la Biblia tienen el mismo carácter. Algunos son historias, otros colecciones de proverbios, otros cartas o exposiciones de los oráculos de algún profeta. Algunos escritos son poesía, etc. Algunos de los géneros literarios más comunes que se encuentran en la Sagrada Escritura son narrativo, legal, sapiencial, epistolar, profético, evangelio, apocalipsis, etc. Se distinguen los unos de los otros porque sus temas, su escritura y su lenguaje son diferentes. Cuando se toma en cuenta la variedad de géneros literarios que se encuentran en la Biblia y su función, se comprende la importancia que tiene determinar el propósito del texto que se lee, es decir, la intención y el mensaje que el autor se propuso transmitir mediante un determinado género y lenguaje. Muy bien, y ahorita vamos a descansar, pero fíjense, esto ahorita lo vamos a hacer más para el final, si no lo hacemos para tarea, pero entonces fíjense lo que son las preguntas, que dice memorizar las respuestas. ¿Qué se entiende por inspiración? Nada más una pregunta, Ajá. maestro. ¿Qué es sapiencial? De pensamiento. Pensamiento. Ajá. De sabiduría, digámoslo así. Igual el epistolar, pues recuerden que están las epístolas y están las cartas, así. Las cartas como dirigidas a alguien, las epístolas una comunidad. Entonces, ¿qué se entiende por inspiración? ¿En qué sentido se entiende la verdad en la Biblia? Sí, además, esta se la tienen que aprender, así de. Esta está fácil y rápido de entender. ¿Qué es el canon? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Qué es el canon? ¿Qué es el canon? Una fe de regla, así de lo que es, antes se manejaba como una medida. O en este caso, los libros establecidos, una regla de la fe. Los libros establecidos, canon, son los libros establecidos, en este caso dentro de la Biblia, que decimos, ¿sabes qué? Este es el canon. Son los libros establecidos que tenemos por esa regla de fe. Dice, ¿qué son los géneros literarios? Esa también la deben saber, pues dependiendo lo que es el libro, pues sabes que este es género sapiencial, este es género epistolar, este es género apocalíptico, así. La reflexión, muchas personas se acercan a la Biblia con el fin de encontrar en ella verdades científicas. ¿Qué podemos decir al respecto? Ahí eso se lo dejo ahorita como reflexión. Y la actividad, lee las citas bíblicas, esta ya después, de hecho ya las leímos, la segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, y escribe un breve comentario sobre cada uno de ellas. Eso ahorita lo hacemos más al final. Ahorita vamos a descansarnos 10 minutitos. Déjenles pongo también lo que es. Yo también para descansar adelante, déjenme yo así tomo agüita. Fíjense, aquí vamos a ver lo de las versiones en la Biblia.
Y si se dan cuenta, es una sola hojita. Y luego la tierra de la Biblia, que también está bien cortito. Y prácticamente de ahí ya vamos a iniciar por fin lo que es el Génesis. Pero si se dan cuenta, de todos modos, teníamos que ver unos que otros versículos de la Biblia como para ya irnos metiendo en temas. ¿Sí? Aquí ejemplo, aquí de las versiones de la Biblia. De hecho, tiene parte de la respuesta de lo que me preguntaste. Pero ahorita te doy una respuesta inclusive más completa. Que pongo hasta musiquita de aquí. Vamos a seguir. Porque fíjense, ahora viene lo de las versiones en la Biblia. Porque si algunos hermanitos de repente se empiezan a preguntar, oye, ¿por qué este tiene 66? ¿Por qué este tiene 73? No sé por qué me acordé en una ocasión así de que era un mini retiro. Por eso no le puede hacer uno mucho caso al internet. Porque un hermanito nada más vieron los diferentes cánones así y sacaron de la Biblia y encontraron de que la Biblia católica tenía 77 libros, cosa que no es verdad. Lo que pasa es que lo sacaron del internet, ni lo leyeron, nada más se lo imprimieron, ole. Entonces, inclusive hay veces que uno se tiene que pelear con la inteligencia artificial. Yo le digo, háganle siempre varias preguntas a la inteligencia artificial y van a ver cómo de repente ya le va a ir cambiando la respuesta, porque le va buscando más y más y más y más. A veces nada más les pone respuestas populares, no les pone la respuesta real. Entonces hay que distinguir, la inteligencia artificial se maneja mucho por popularidad, más no con el dato real, que es un asunto diferente. Entonces, ¿con qué seguimos aquí? Fíjense, lección 6 que dice las versiones de la Biblia. ¿Quién me ayuda leyendo? Sí. La Sagrada Escritura nos ha llegado a través de la historia en diversas versiones, siendo la original la Biblia hebrea, es decir, la más antigua, ya que fue la que los primeros escritores sagrados pusieron por escrito en el Antiguo Testamento, antes de que llegara la revelación a su plenitud. Cuando Jesús muere y resucita, deja las posteriores a estos acontecimientos, surgen los escritos que pasaron a formar el Nuevo Testamento, creando así lo que conocemos hoy como la Biblia, dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sigue? Tomando de referencia a la Biblia hebrea, posteriormente se realizaron diversas versiones o traducciones a otros idiomas antiguos y de la región. A continuación, algunas de las versiones más antiguas de la Biblia. La Biblia hebrea es la Biblia del pueblo judío, escrita en hebreo, contiene solo el Antiguo Testamento y se compone como Tanakh, ya que se compone de tres partes: la Torah, la ley, y los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. Ahí, un momento ahí. Torah, ley y qué? Y Ketuvim. Ajá. O también lo pueden en otras, vamos a agregar lo que son salmos. Voy a ver si en la siguiente semana veo cómo puedo conectar lo que es el sonido, ejemplo que tengo aquí en TikTok. Voy a ver si me puedo acompañar unos 5 minutos un hermanito que es judío, un rabino. ¿Por qué? Porque vamos a dar introducción al Antiguo Testamento. Entonces, nada más para que les platique así pequeños datos curiosos de qué es, ejemplo, lo que encontramos de la Iglesia Católica, que ellos también manejan, pero muchos no lo sabían. O sea, hay muchas cosas en que coincidimos. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que en primer lugar Jesucristo era judío. Entonces, muchas cosas, muchas referencias hebraicas están en el Nuevo Testamento. Y esas precisamente las utilizamos acá en la iglesia. Nada más que somos un nuevo pacto. Recuerden que por eso está dividido Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está el pacto de Moisés y está el pacto de Jesucristo.
sea, es donde empieza a haber esa diferencia. Y de hecho es donde yo les empiezo a comentar, cuando empieza, ejemplo, lo de la Biblia en griego, curioso en qué momento empieza a llegar estos escritos en griego, porque se podría decir que la traducción que llegó para el mundo. Lo que son los escritos en hebreo, no cualquiera los puede interpretar, no cualquiera los puede leer. De hecho, déjenles pongo este dato muy curioso. Él mismo también se los... Vamos a ver si lo tengo aquí. Ahorita que me acordé. O los tengo de este otro lado. Con videos, hablemos con Biblia. Aquí está. Creo que es esto. También tener mucho cuidado con algunas versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque algunas traducciones sí vienen así medias raras. ¿Por qué se los digo? Miren, déjenles muestro nada más este dato raro aquí. No, esta no es. Vamos a ver. Se me hace que sí la voy a encontrar acá. No, lo voy a sacar luego ahorita que entremos a Génesis. Se los voy a mostrar luego. ¿Qué era lo que les quería mostrar? Les quería mostrar precisamente nada más lo que aparece aquí al final, lo que ustedes tienen aquí al final, en cuestión del Génesis, estas primeras palabras. Es que le digo, normalmente, del pueblo judío, su lenguaje, su escritura, guarda muchas cosas que no las tenemos nosotras reveladas. Solamente ellos las pueden encontrar. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que recibieron ese tipo de mensaje dentro de esa cultura. Nosotros no los podemos ver tan fácil. Y es donde ahí entra lo interesante, que cuando viene la conversión al griego, ahí es donde nosotros sí empezamos a ver muchas cosas. Hacia el pueblo hebreo, digamos, encuentran todo lo que es de Moisés. Pero lo que es el pueblo cristiano, empiezan a ver muchas cosas en la traducción en el griego, como si esa escritura que iba para el mundo. Y es donde también empiezan a encontrar una que otra cosa escondida, pero cuando nos vamos al griego. Y eso también vienen cosas muy interesantes ahí. Aquí hay una partecita. Esta partecita, hay una letra en especial. De hecho, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos una misión en la cual se tiene que cumplir en 6,000 años, en caso del pueblo hebreo. Esa misión, de hecho, aparece dentro de las primeras palabras de lo que es el Génesis, de estas palabritas que ustedes tienen aquí. Y la palabra, precisamente, hay una palabrita que es el et, que aquí dice el et, que es una palabrita que aquí viene en medio. Pero también esa palabra et. No sé si algunos se han fijado aquí en el librito, que tienen esta imagen. ¿Sí se habían fijado en esta imagen que tienen aquí en el librito? ¿Sí se habían dado cuenta que era una palabra en hebreo? ¿Y sí se dieron cuenta también que tienen referencia a este A1? También así. Por eso dice A1. ¿Por qué? Porque este es el Aleph, que va en referencia a la A o en referencia también al número 1. O sea, cada palabra en hebreo también tiene numeración. Por eso dice aquí A1. Pero también lo que me comentaba mi hermanito era que cada palabra así en Aleph, aquí la encontramos 6 veces, aquí en el Antiguo Testamento, en el Génesis 1:1 lo encontramos 6 veces. ¿Y a qué hacía referencia esas 6 veces? Pues precisamente también es una referencia a 1000 años. Cada uno son 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, que es como una meta que ellos tienen que cumplir en 6000 años. Ahorita ya cumplieron... ¿Cuánto? Como 5,875, 5,800, sí, o 5,700, 5,785 años, ya les falta poquito para los 6,000, para cumplir esa meta en cuestión de un templo digno de Dios. También con nosotros los cristianos tenemos una meta de ser un templo digno de Dios. O sea, hay algo que está en Génesis, y lo vemos reflejado también en el Nuevo Testamento. En Génesis también se vuelve a repetir, como dice la historia, pero en el cristianismo. Una versión para lo que es el pueblo hebreo y otra versión que es para el pueblo cristiano, que es ahí donde nosotros entramos.
Porque ninguno de aquí les voy a repetir, aquí no hay ningún judío. O sea, en este caso aquí, de los que estamos aquí hombrecitos, ninguno está circuncidado. O por lo menos, ni médicamente, que tal vez, algunos tal vez dicen, no, sabes que por cuestión de medicina sí te tuvieron que circuncidar, pero ninguno de ellos, digamos, una cuestión de medicina. Que dijeron, sabes que de chiquito. A un católico se le puede hacer por cuestión médico, de medicina, pero cuestión religiosa, no. Ajá, no por ritual. Más porque sería esclavizarse en ese sentido de que nosotros no pertenecemos allá y hay algo en la Biblia en cuestión de, lo ahora sí como dice el ritual judío. Ajá. Entonces se supone que eso, Cristo nos liberó de ahí, de nosotros no tenemos que cumplir esas cuestiones del judaísmo. Ajá. Entonces, eso el que es judío lo tiene que cumplir. Ese sí está bajo esa ley. Se escucha muy feo la palabra esclavo, pero eso es una referencia en que uno dice, ¿sabes qué? Es que en caso de nosotros somos esclavos del SAT, digamos así, de lo que es Hacienda ahí, somos esclavos del SAT, queramos o no. Porque tenemos que cumplir, igual lo que es el pueblo judío tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque sabe lo que se va a encontrar. Así. Vamos a seguir aquí. Entonces, continuamos con... Entonces, la Biblia griega, ¿quién me andaba leyendo? La Biblia griega de los 70. Sí, de los 70. Ajá. Es la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego en el siglo III. El siglo III antes de Cristo. Uh-huh. Realizadas por 72 sabios judíos en la ciudad de Alejandría, Egipto. Se compone de dos partes. La primera, la legislación e historia, y la segunda, poemas y profetas. Ahora fíjense, aquí el dato curioso. Ay, hermanito Darío, ahí anda. Fíjense este dato curioso. Estos 72 sabios judíos fueron los que hicieron la traducción, así. O sea, estos se puede decir que de cierta manera obligados, porque decían, oye, si no me lo traduces, te vamos a desvivir. ¿Por qué? Porque ahora sí, como decía, había una ley en la cual le decían, o sea, tú me vas a traducir, y si no quieres, me voy a conseguir a otro, ¿sí? Te puedo quitar la vida y yo me puedo conseguir a otro. Entonces, lo curioso es que estos 72 sabios judíos coincidieron en la traducción, coincidieron en el mensaje. Si algo quisieron, digamos, moverle, los 72 coincidieron. O sea, y no es que uno estuviera cerquita del otro, oye, ¿tú qué pusiste? Yo voy a poner esto y tú también ponlo. O sea, no. ¿Quién le interesaba conocerlo aquí? En este caso era un emperador, ¿cómo se llama? Alejandro. Por eso es el canon de Alejandría. Creo que sí se llama Alejandro. Ahorita lo vamos a leer. En el cual todo lo que llegaba, todos los escritos que llegaban del mundo, ese los recopilaba. Nada más que si estaban en hebreo, ¿de qué te servía? Decía, no, tradúcemelos. Y fue cuando se agarró a los sabios, así. Así como en el caso de nosotros. En el caso de nosotros nos toca más suavecito. A nosotros no nos toca, digamos, la horca, así de si no pagamos impuestos. Así. A ellos sí. A ellos sí le dicen, no, si no me lo traduces, te va a ir mal así. O sea, eso es del pueblo judío. Pero fíjense, esa coincidencia muy interesante. Todos coincidieron en lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta traducción también no quiere decir que fue hecha nada más a la y se va. También fueron guiados por Dios. Porque esto también, Dios tiene planes muy interesantes siempre, ¿eh? Tiene planes muy interesantes. Entonces, por eso, de hecho, se nos facilitó mucho al mundo tener acceso a este tipo de escritos. A este tipo de escritos. Porque en hebreo, la verdad, no. Eso sí, en cuestión de escritos de griego, no vamos a encontrar el mismo mensaje que en hebreo. Se las pongo de esta otra manera. En el libro de Mateo encontramos de que una virgen concebirá y dará a luz. En el libro hebreo no lo encuentran exactamente que va a ser una virgen. Si no lo encuentran de esa manera. En la traducción del griego sí. Ahí es donde ya empieza un cambio, empieza una revelación para el cristianismo. Para el pueblo hebreo no hay una revelación ahí. Tú le preguntas, oye, ¿quién es esta de Isaías capítulo 7, versículo 14?
esta mujer de acá, se las pongo, yo la prohibida para que vean así de. Ya estamos en Isaías, fíjense, Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahí está, miren. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Normalmente tú le preguntas a lo que es digamos a los hermanitos, oye, ¿quién va a ser ese niño? ¿Verá que ahí está la Virgen María reflejada y nuestro Señor Jesucristo? Te va a decir, no, aquí es el niño del capítulo siguiente. Ahí te van a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí dice, aquí ya está lo que es el de concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor, ponle el nombre Maher Salal Hasbaz, así. O sea, ya encontramos de ese niño. Pero para nosotros, como dice, es un mensaje mesiánico. Es un mensaje de quién va a nacer, cómo va a nacer, hablando de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Pero digo, normalmente en el hebreo no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar a la hora de la traducción en el griego. O sea, hay pequeños cambios. Igual mensajes que encontramos ocultos en el hebreo y mensajes que encontramos revelados en el griego. Es donde les digo, una cosa es, por eso no es lo mismo lo que vamos a encontrar a la hora de leer hebreo o a la hora de aprender lo que saben los hermanitos judíos o a la hora de saber lo que nos muestran, lo que conocemos del cristianismo. Que decimos, oye, pues esto está muy claro. Lo que no entendemos es que ellos lo están viendo desde el punto de vista, ahora sí, como dice, hebreo. Es la parte que no estamos entendiendo. O sea, porque ahí en los escritos, una sola palabra te revela un montón de cosas. Y les voy a poner otro ejemplo. Bueno, eso después ya me lo... Ese que nos leíste de poner por nombre esa traducción, no, la primera. ¿Eso es lo que significa que no venía o no? No. Ya en otras traducciones ya la puedes encontrar, digamos, vamos a ver. En la latinoamericana creo que te viene el nombre. Ajá. Ajá, sí, es que esta es como más difícil de entender. Por eso es que de repente no, algunos se llegan a perder. O como les encanta leer nada más por leerlo, y digo, esta es una versión popular dentro del protestantismo, es por eso si nada más lo leen dicen, pues quién sabe qué significa, y le siguen. Así, y acá ya viene como que un poquito más claro el mensaje. Pero vuelvo ahorita a lo mismo. Sí, en el griego empezamos a encontrar cosas que decimos, ¿sabes qué? Aquí se nos está revelando Cristo. Entonces, empiezan a suceder cosas interesantes. Una cosa es en el griego y otra cosa es en el hebreo. ¿Sí? En esta traducción al griego es donde digo, al mundo se nos abre lo que es ahora sí como dice, esa cercanía con Dios. Seguimos leyendo, sí, la Peshita. Ajá. Es la versión al idioma siríaco del Antiguo Testamento. Es una traducción que se lleva a cabo en torno al siglo II después de Cristo, directamente desde el hebreo. Los Targumín, ajá. Son traducciones de la Biblia hebrea al arameo en periodos de tiempo diferentes. Son principalmente traducciones entremezcladas con comentarios e interpretaciones incluso muy variadas de un mismo libro. La Vulgata. La Vulgata es la traducción al latín realizada por San Jerónimo en el siglo 4 o 5. después de Cristo por mandato del Papa Damaso. Contiene ya el Antiguo y Nuevo Testamento. Su traducción se basa en los idiomas hebreo y arameo. Anterior a esta versión existía la Vetus Latina, que fueron las primeras traducciones al latín de la Biblia, pero tomando de referencia el griego. Ahora fíjense, esto de lo que es la traducción al griego nos facilitó mucho que se fuera a traducir al latín y luego que fuera traducido a los diferentes idiomas. Entonces, esa fue mucha ventaja. Porque digo, aquí de que digamos, mira, cómo somos sabedores del hebreo, la verdad, no. Es más, hasta una sola palabra que me la pongan aquí, a ver, dime cuál es esta. Muy difícilmente sabemos una sola palabra. Apenas no sabemos esta es la de la Aleph, así de... Y esa porque la tenemos aquí. Y a veces nos la puedan poner aquí, a ver, ¿cuál es esa?
Y tú, sí, pero ¿cómo se pronuncia? Y de ahí ya se nos olvidó. O sea, porque es una realidad. Es más, también se dice que, ejemplo, muchos misterios como son guardados para ellos, por eso es que nosotros no nos lo podemos aprender. ¿Por qué? Porque son para ellos, no son para nosotros. Unas cosas son para nosotros y otras cosas son para ellos. Por eso vuelvo a insistir. En lo que es en pueblo judío, ellos tienen su cultura, su escritura, lo que es su vestimenta, su alimentación. De ahí, digamos, desde un principio se adoraba a Dios. Así. Ellos sí tenían la religión en la cual se adoraba a Dios en un principio. Nosotros teníamos igual cultura, vestidura, templos, sacerdotes, pero no adorábamos al verdadero Dios. Aún no lo adorábamos. Estaba oculto. De hecho, eso es lo que más adelante les voy a mostrar. ¿Cómo es posible que Dios estuviera oculto? Que sí estaba, digamos, en estos lugares, pero no lo adorábamos, no teníamos sacerdotes, no teníamos templos. ¿Por qué razón? Los únicos que lo conservaban era el pueblo hebreo. Después de Cristo en adelante ya se empieza a expandir al mundo. Y eso es lo más interesante, que dice ahora sí, se abre para el mundo. Son los pasitos que les digo. Primero, Adán y Eva, historia de la salvación, cómo arranca todo. Después, lo que es Noé, lo que es con una familia. Después, con lo que es Abraham, lo que es una pequeña tribu. Lo que es Isaac, lo que son las 12 tribus, un pueblito así. Lo que es bueno, ya el pueblo ya creciendo, ya con David, todo un reinado. O sea, cómo iba creciendo la salvación. ¿Qué pasó? De todas esas traducciones, ¿cómo empieza el catolicismo? El catolicismo es de Jesucristo en adelante. De hecho, creo que aquí lo dice aquí adelantito, luego. No es cierto, aquí lo va a terminar. Vulgata, Vetus Latina, primera traducción de la Biblia, tomando referencia el griego. El cristianismo es, ahora sí como dice, de Jesucristo en adelante. Antes de ahí no hay cristianismo. De hecho, el griego ayudó mucho en los que estaban, en este caso, judíos que vivían fuera. Judíos que estaban de fuera, a entender mejor lo que estaba sucediendo, lo que ellos, vamos a decir, lo de su cultura, todo lo que ellos tenían dentro de sus conocimientos. Nada más que ya en griego. Los que conocimos los de la diáspora. Digo, de ahí se empiezan a ver ciertas revelaciones. ¿Por qué creen que de repente unos sí aceptaron a Cristo y otros no aceptaron a Cristo? Porque unos tenían la traducción en el griego en que decían, mira, de aquí se muestra Cristo. Y otros no tenían esa traducción. Decimos entonces cuando empezamos a encontrar cómo hay un plan de Dios, cómo empieza a arrancar así un cristianismo para el mundo. Vamos a ver, memoriza la respuesta. ¿Qué es el Tanakh? Pues vamos a decir la Biblia hebrea. Ajá. De ella nada más hay 39 libros. Dice, ¿qué es la Biblia de los 70? Pues es prácticamente, vamos a decir la misma del Antiguo Testamento, pero en este caso escrito en griego. Ahí ese sí ya contenía lo que son escritos de la diáspora. Escritos, tal vez algunos de ellos sí estaban en hebreo en un principio, pero después fueron traducidos al griego. Estoy hablando como ejemplo, el libro de, no me acuerdo si es el de sabiduría o el de eclesiástico, sabiduría o eclesiástico, uno de esos dos. Estaban en un principio en hebreo y después se hizo la traducción al griego. Así en un principio. De hecho, ahí lo dice. ¿Quién tiene su Biblia? Búscame del libro de... no es Colet, es libro de... Está el Colet y está el de... Sí, el de Eclesiástico o Sirácides. Eclesiástico o Sirácides. Voy a prestarme un poquitito. Al principio de las notas... Ay. Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, no, Macabeo ya casi llegamos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amón, Zacarías, un poquito más adelante, Malaquías, Daniel, Job, Proverbios, Eclesiastés, no, va a ser Eclesiástico.
Lamentaciones, Esther, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Sirásida. Aquí está, Eclesiástico. Nombre, primer autor, Jesús. Fíjate, aquí lo que dice el libro, lo que es de aquí. Ya está. Préstamelo un poquitito, ese se lo voy a leer. Ya. Déjenles digo qué es lo que dice, ejemplo, aquí en Eclesiástico. En un principio fue escrito en hebreo. Ya después fue traducido al griego. Si se suponía que en un principio estaba en griego, en hebreo, uno diría, oye, pues que no debería haber pertenecido al canon. Sí, pero lo que pasa es que el pueblo judío decidió, no, no va al canon. O sea, es una autoridad la que decide qué sí y qué no. En este caso el pueblo judío dijo, ¿sabes qué? Esto no va. Y si dice no va, pues no va. Entonces, fíjese, el libro de Sirásida o Eclesiástico, este libro es conocido con dos nombres. El primero recuerda a su autor, Jesús, hijo de Sirac. El segundo lo acogía como le ha dispensado al pueblo cristiano a lo largo de los siglos. Se le ha considerado como un compendio de sabiduría práctica más elaborada y más religiosa que el libro de los Proverbios. El Eclesiástico significa el libro de la iglesia. Este libro fue escrito en hebreo y traducido después al griego por el nieto del autor. Entonces, encontramos que en un principio era hebreo y ya después se hace una traducción al griego. Y de hecho también encontramos ciertas palabras que aquí el mismo autor, más bien el mismo traductor dice, ¿sabes qué? Por haber hecho esta traducción del hebreo al griego, ciertas palabras perdieron fuerza. Ciertas palabras perdieron un significado que le andaban queriendo dar. De hecho, aquí más adelante lo dice. Vamos a ver, aquí dice, los ejemplares del texto hebreo no son necesariamente más antiguos ni más fieles al original que el texto griego. En este aspecto hemos actuado sin prejuicios ni reglas absolutas. ¿Dónde estás? Práctica en mi misión, sabiduría. Está, más acá. Aquí está, prólogo del traductor griego. La ley y los profetas y los demás, escrito de los que han seguido, nos han dado tantas excelentes enseñanzas que al parecer se debe felicitar a Israel por su doctrina y su sabiduría. Pero no bastaría con guardar esas verdades para nuestra instrucción personal, pues los que aman la sabiduría tratan de ayudar por medio de sus palabras y de sus escritos a los que están menos familiarizados con ella, es decir, con sus enseñanzas. Así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. Después de haber adquirido un gran dominio de ellos, se dedicó también a escribir algo sobre estos temas de doctrina y de sabiduría, para que los amantes del saber pudiesen a su vez dedicarse a y llevar una vida mucho más conforme a la ley. Están pues invitados a leerlos con benevolencia y atención, sean indulgentes con aquellos lugares donde, a pesar de todos nuestros esfuerzos para traducir bien, pareciera que no logramos acertar en tal o cual expresión. Por ello, es bien difícil esa traducción del griego al hebreo, agarrar del hebreo al griego, agarrar realmente lo que es el significado tal cual. Ahorita más al rato les voy a dar, hay una palabra que, ejemplo, dentro de la Biblia, significa maldición y bendición al mismo tiempo. Y tú dices, pues, ¿cuál es aquí, qué es? O era bueno o era malo. Normalmente lo que me han recomendado a mí es que la Biblia te maneja las palabras en positivo, no te las maneja en negativo. O sea, normalmente no te dice, oye, este cuate nos lo vamos a, ese solito se va a quitar la vida, así. No maneja la palabra la más extrema, sino dice, no, va a dejar la vida. No maneja la palabra más extrema que se escucha muy feo. Entonces, por así decir un ejemplo. Entonces, esa misma palabra que encontramos en hebreo de maldición y bendición, normalmente la traducción es bendición. Pero si la utilizamos en un sentido teológico, es de ¿en qué dirección vas? ¿En un sentido de maldición o en un sentido de bendición? Esa misma palabra. Entonces, por eso el hebreo es más profundo de lo que creemos. ¿Por qué? Porque no es nuestro lenguaje. O sea, ellos entienden un poquito más. Por eso, ellos puedes encontrar igual. Su canon lo puedes encontrar, sí, nada más como dice el pedacito, nada más así. Y los demás textos,
así, pilas y pilas y pilas, así de un montón de libros, que van explicando ahora sí, a veces hasta una sola palabra. Porque realmente se ponen, ahora sí, como dice, es investigarlo de un lado y de otro y de otro y de otro. Está igual que la Iglesia Católica también en la actualidad. Si tú lees un versículo y al rato lo andas entendiendo de otra manera, y al rato de otra manera, y al rato de otra manera. Oye, pues lo entendí, lo había leído ahorita y luego ya lo estoy entendiendo diferente porque ya profundicé más. Entonces, nada más que ellos nos tienen una ventaja como de 5,785 años, así, y nosotros apenas vamos en 2000 y apenas aprendiendo la Biblia. Porque digo, también la diferencia está en que, sí, la Iglesia Católica tendrá 2000 años, pero algunos de nosotros apenas este año agarramos la Biblia. Entonces es donde empieza también la gran diferencia. Entonces, te devuelvo aquí está, muchas gracias. Y apenas vamos en la introducción. Entonces, fíjense, seguimos en... y de hecho aquí también nos aparece, pero esta es la traducción de los 70 del Génesis, en griego. Pues si quieres. De hecho aquí también nos aparece, aquí al final. Al ratito, una que otra palabra en griego sí las van a identificar. De hecho, sí las vamos a manejar. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra traducción es más en griego que en el hebreo. Pero sí vamos a manejar de todos modos una que otra palabrita para que vean inclusive la profundidad o qué sucedió. Porque hay cosas ocultas que de repente encontramos en el hebreo y a la hora de convertirlo al griego encontramos otras cosas ocultas. O sea, tú dices, oye, entonces el libro, la Biblia no es un libro normal. Es donde tú te empiezas a dar cuenta que la Biblia no es un libro normal. ¿Por qué? Porque ya el mensaje empieza, ahora sí comienza a verse reflejado en cuestión tanto de cristianismo como judaísmo. Entonces, eso es muy padre dentro de lo que es que encontramos en la Biblia. Ay, muy bien, que empezamos con la tierra de la Biblia. ¿Quién me ayuda a leer? El 7. Ya. La tierra de la Biblia. La Biblia posee coordenadas geográficas. Los acontecimientos salvíficos narrados en la Sagrada Escritura tienen una época concreta, una historia detrás de un lugar específico en el cual diversas personas vivieron y experimentaron la presencia de Dios. Se suele denominar tradicionalmente Tierra Santa a la región actual del país de Israel y a la zona de Palestina en donde se encuentran los santos lugares, aquellos sitios en los que se desarrolló la historia de la salvación. Pero atención, decir que la Tierra Santa de la Biblia es solamente Israel y Palestina es limitar el concepto. Clasificación de la tierra de la Biblia. Ahí un momento. Déjenme ver si descargué el mapa. Parece que sí lo había descargado. Para entender más rápido. Ajá. Fíjense, de hecho, ahorita nos vamos a meter también en la Biblia. Pero aquí les pongo esto por lo mientras así en grande. Quiero que vean esto. Porque esto es una realidad. Esto es lo que les digo. Esto se da muy común en el protestantismo. Si solo crees en las partes de la Biblia que te gustan y rechazas las que no te gustan, no estás creyendo en la Biblia, sino en ti mismo. Ahora sí, como dice, agarrarse una religión a su modo, a su gusto. Dicen que solo escritura y de todos modos le quitan un montón. Y le quitan un montón. Fíjense, en este caso, me voy a poner ejemplo yo como hombre. Decimos, ¿sabes qué? Es que, porque digo, la religión algunos la agarran a conveniencia. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, yo en mi caso digo, mira, ¿sabes qué? Esa muchacha está bonita. Pero es testiga. Pues total, así de allá me voy para allá, así es el mismo Dios, así todo. Y ahí se anda, y porque sí pasa muchas veces. Y uno dice, yo me hago testigo, y se van con los testigos nada más porque les gustó la muchacha. Sí. Al revés también pasa, de que, me gustó el muchacho, y es testigo, sí, y la muchacha se hace testiga nada más por el muchacho. O sea, de los dos lados pasa.
¿Qué quiere decir? Agarraste la religión a conveniencia, más no lo que establece Dios. Aquí está la otra, que este es de los cánones. Déjenme ver si este es Evangelios, Nuevo Testamento. Aquí nada más me voy a quedar con el Antiguo Testamento. Fíjense aquí en este caso, aquí está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo que conocemos como Pentateuco. Dice, es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia. También le conocen como Torah. Estos primeros 5. Antiguo. Ajá, porque son los primeros 5. Nosotros le conocemos como Pentateuco por esos 5. Siempre lo van a encontrar al principio de la Biblia. O sea, cuando ustedes escuchen Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Levíticos, o sea, luego ustedes ya saben que están al principio. Luego a buscarlo al principio. Ahora fíjense, en este caso, Antiguo Testamento está conformado por los 46 libros escritos. Estos libros se dividen en distintos grupos de acuerdo a lo que se trata. Todo el Antiguo Testamento, aquí está el Pentateuco. Libros históricos, aquí están los libros históricos. Estos que conocemos como Josué, Jueces, Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Estos los encontramos así como históricos. Estos al grupo también se los voy a compartir. Libros proféticos, que dice, recogen mensaje de Dios a su pueblo a través de los profetas. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y les aseguro que algunos de ustedes tal vez no han leído un solo versículo de alguno de esos. Que de repente dicen, oye, ¿qué dice Ageo? ¿Qué dirá Habacuc? Así. Al que más o menos recurrimos, Isaías, Jeremías, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, Números, Josué, Zacarías, así, pero de repente si nos vamos, ejemplo, a Nahum, ahí sí sepa, así de Joel, sepa, así. Coelet, así que, que Coelet la confundimos con esta. Yo soy, siempre que me cuesta mucho trabajo lo que es Coelet o Eclesiastés, a mí me cuesta mucho, así manejar la que es Eclesiastés, porque a veces la confundo con Eclesiástico. Eclesiástico, que es el de, ¿qué dijimos? El de Sirácides. Entonces, ¿Sirácides es lo mismo que el eclesiástico? Sí. Que es el que también rechazan los... Sí, es el protestantismo, normalmente lo tiene fuera. Y vamos a ver diferentes características, de hecho, en cada uno de ellos. Van a ver, miren, esto lo encontramos así. Que como volvemos a lo mismo, sí, el hecho de que algunos lo consideren apócrifo no quiere decir que sean mentira. Es más, yo les podría decir que inclusive lo que es el pueblo hebreo, no es que los tengan como apócrifos, sino también ellos utilizan referencias de ahí. No los tienen en el canon, pero sí utilizan referencias de ahí también. Ahorita te lo paso ahí al grupo. Y no te preocupes, para que lo veas clarito, porque no así con foto. Sí, se ve borroso. Poesía y sapiensal, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Lamentaciones. Que les digo, cuando estamos leyendo, ejemplo, el de lo que es el de Cantar de los Cantares, que prácticamente lo vemos como todo un poema. Así todo un poema, así como que le hace competencia al libro de las 50 sombras de Grey de repente, así como que... Así. O sea, nada más que a su tiempo. Así. Yo no he visto la película, no sé ustedes. Pecadoras, así. Entonces... digo, si ponemos Cantar de los Cantares, luego nos vamos a Lamentaciones o nos vamos al libro de Job,
Dice, oye, pues es que muy diferente lo uno con lo otro, pero entran dentro de poesía o sapiensales. Entonces, ay, no me pareció como el mapita. Quería ponerles el mapita, porque eso aparece en la Biblia. Era que me lo repartía. A ver, déjenme ver un momento. Vamos a ver. Aquí lo metí. No lo metí. Bueno, ahí en las Biblias nos aparecen lo que son los mapas. Yo pensaba que sí lo había descargado, pero no, creo que no lo... O no sé dónde lo guardé. Más bien no sé dónde lo guardé. Vamos a ver si en esta de las aplicaciones ahorita me aparece. No sé si aquí me aparecerá un mapa. Vamos a ver si me aparece un mapa. Misa, santoral. No, se me hace que aquí no voy a poder encontrar el mapa. El mapa de ejemplo, bueno, ahí los tenemos en la Biblia. Los que tengan su Biblia, hay unas partes donde encontramos lo que es unos mapas. ¿Quién me andaba ayudando con la lectura? A ver, sigamos con la lectura. Sí. Clasificación de la tierra de la Biblia. Uh-huh. Podríamos clasificar los diversos lugares bíblicos en territorios externos e internos. Los lugares bíblicos internos son Israel y Palestina. Actualmente compartiendo un mismo territorio, pero políticamente separados. Los lugares bíblicos externos se consideran los siguientes: Egipto, Siria, Jordania, Chipre, Turquía, Grecia, ciudades más distantes como Roma e incluso Irak, ya que en estos lugares también se llevaron a cabo acontecimientos bíblicos. Algunos territorios bíblicos externos: Jordania. En este país se encontraban los antiguos reinos de Edom, Moab y Amón. Posteriormente, Perea. Entre el desierto arábigo, Siria, el río Jordán y el desierto iraquí. Egipto, la tierra de los faraones, el escenario en donde se desarrollaron las historias del Éxodo, que se convirtieron posteriormente en tradiciones. Turquía, este país era conocido como la región de Asia Menor. Aquí se ubicaron diversas ciudades a las que San Pablo dedicó sus escritos. Además, en esta región se encontraban las iglesias de las que habla el libro del Apocalipsis 2. O sea, ¿se acuerdan la parte que dice, escríbele la carta a las iglesias en Siria? Sí, ese mapa, porque de hecho es donde nos vamos guiando, hasta se me hace bien chistoso también un meme, dice, si hubiera existido GPS en tiempo de Moisés, ya había visto ese meme, ¿verdad? Que nos diga, no, en 2 días llegas, órale, sí. Y el pueblo de Moisés se tardó como 40 años así y dice, es que le faltó el GPS, así. Pero realmente hay un asunto teológico también, en la cual por qué el pueblo estaba perdido. Entonces, eso también lo vamos a ver. Pero si dices, ay, mira, estaba aquí a la vuelta y uno bien perdido ahí por el otro lado. De cierta manera es decir, que les faltaba esa, vamos a decir, no confiaban en esa dirección que les tenía Dios y por eso a veces se agarraban por cada caminito, así que se puede decir que daban vueltas. Entonces, a ver, ¿seguimos? Ya, en este país continuamente en conflicto se encontraba la cuna de la civilización, Mesopotamia, región en donde se ubica Babilonia. Hay que recordar que una parte del pueblo de Judá fue llevado cautivo a este lugar. Territorios bíblicos internos. En tiempos del Nuevo Testamento, el país se dividía entre regiones importantes: Galilea al norte, Samaria al centro y Judá al sur. De hecho, ahí en esos mapas es donde ustedes alcanzan a distinguir que dice, mira, por estos lados es donde recorría nuestro Señor Jesucristo. O una parte inclusive, ¿sí se acuerdan? Una parte donde está Felipe, el diácono, y se encuentra con un etíope, y que le empieza a decir, oye, ¿sabes lo que estás leyendo? Dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y ya se sube con el etíope y todo, y ya después de bautizarlo,
encontramos que el ángel se lo lleva para otro lado. O sea, inmediatamente, como dice, empieza un traslado a otro lado y vemos que es una distancia algo larga, de donde estaba el etíope, donde estaba con el etíope, a donde lo llevó el ángel, es una distancia larga. De hecho, fíjate, vamos a verlo de una buena vez, está nada más para que vean y ya para poder acabar. Sí, ya estamos en el último, lo bueno. Fíjense lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, prácticamente al final. Capítulo 8, versículo 40. Dice, fíjense, donde Felipe se encontró en Azoto, esta ciudad llamada Azoto. Pero, ¿dónde era donde se encontraba Felipe? Fíjense, vamos a ver, ¿dónde estás, Felipe? Yo, el profeta Isaías. Aquí está, fíjense. El etíope eunuco, funcionario de Candace, no sé, Felipe, llévate, ve hacia el sur por el camino donde desciende Jerusalén a Gaza. Encontramos que estaba en Gaza, ustedes checan en el mapa, aquí está Gaza. Y luego buscan Azoto y ven que hay una distancia larga entre un lado y otro. No es que nada más se desapareció de la vista, es que se lo llevaron de un lado hasta otro. Hay una historia más o menos interesante, bueno, esto pasa en el libro de Daniel, donde encontramos a un profeta, que es Habacuc, que es agarrado de las greñas y es llevado hasta donde estaba Daniel. Y Habacuc no sabía dónde se encontraba Daniel. Es otra ocasión en que encontramos a Daniel en el pozo de los leones. Entonces, ¿aguanta? Así. No te preocupes. De hecho, era el mapa, así que tenía nada más que ahorita no sé por qué no lo tenía ahí. Fíjense, aquí está Gaza, lo vamos a encontrar en una orillita, está por acá de este lado. Y Azoto, vamos a encontrarlo, a ver más arribita, ¿dónde está? No, se me hace que... Escalón, Asdod, se me hace que va a ser aquí tiene otro nombre, entonces déjense los pongo aquí en otra Biblia. Déjense los pongo aquí, miren. Hechos de los Apóstoles, 8:40. Azoto, ¿no sigue siendo el mismo nombre? Es que se me hace que va a ser aquí Asdod, o ya sé. Hechos, capítulo 9, Azoto. No sé si sigue siendo la misma. Hazordan, Betán. Deja ver si por acá. No. Se me hace que está. Lo que pasa es que ha de estar en una región un poquito más. Ahí me la escondieron. Deja ver dónde está. Se encuentra otro mapa por aquí. Es que sí me hizo falta el mapita aquí. Se los quería mostrar. Ahí se los. Mira, aquí está el otro mapa. Era la que andaba buscando. Cesarea, Sidón, Séfor y Nazaret, Tabor, Naín. Aquí está Gaza. No, ya no lo encontré. Bueno, ahorita busca Azoto. Nada más pone. Sí, puse y me salió pero no le veo. Azcacán. Azot. Ha de ser esa así de. Bueno, lo voy a buscar, sí, se los voy a traer. Si no, también se las dejo de tarea, porque todo el maestro no. Que traen un mapa. ¿Cómo se llama? Azoto, así. Azoto. Ajá. Muy bien. Termino de leer esta parte, ya porque prácticamente el tiempo nos va a ganar. Dice, Galilea es una región montañosa. Recuerden que en esta es donde normalmente Jesucristo estaba. Todo lo que es Galilea era donde Jesucristo andaba. Galilea es una región montañosa. En esta zona se encontraban diversas localidades como Betsaida, Cafarnaún,
Caná, Corazaín, Genezaret, Magdala, Naín, Nazaret, Séforis, la capital, Tiberias. Aquí nace el río Jordán, se ubica el lago de Galilea. Se encuentran también en la región de la cordillera del Monte Carmelo, el monte de las bienaventuranzas y el monte de la transfiguración. Samaria es la tierra de Manasés y Efraín, tierra apta para el cultivo de la vid y el olivo. En esta región se encontraba Siquem y Betel, lugares ligados a los patriarcas, la región de los samaritanos y el monte Garizim. Jesús visitó su territorio o pasó por él en varias ocasiones y los evangelistas recuerdan su célebre encuentro con la samaritana. El río Jordán pasa por la zona. Judea. El sitio principal de esta región es Jerusalén, ya que aquí se encuentra la ciudad de David, el monte de los olivos, el monte del templo, y es el lugar de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Aquí se ubican Belén, Betania, Betfagé, Emaús. En esta región está el desierto de Judá, el desierto de Negev, el mar muerto, el punto más bajo del mundo y el nivel del mar. Ahora, investiga y localiza en el mapa, tarea. Si vamos a buscar Azoto, si aquí no aparece Azoto, ustedes la van a buscar. Los países actuales cercanos al Medio Oriente. En un mapa de la época bíblica localiza Cafarnaúm, Caná, Genezaret, Nazaret, Siquem, Betel, Jerusalén, Belén, Betania, Betfagé, Emaús, el lago de Galilea, el río Jordán, el mar muerto. Que por cierto, recuerden que de repente también nuestro Señor Jesucristo estaba en las bodas de Caná. Ahí luego lo identifican, mira, hasta este lado se fue, pero seguía en Galilea. Que por cierto, la partecita que no comenté del canon, fíjense, normalmente el canon de la Iglesia Católica, 73. Canon de la Iglesia Protestante, ya vimos por qué razón, 66. El canon hebreo, pues son los 39 libros. Hay unos de repente que dicen, oye, es que este canon tiene más, porque por ahí dicen, la Iglesia Ortodoxa tiene 73 también. ¿Por qué lo sé? Porque tengo sacerdotes conocidos que son ortodoxos. Y ellos me dicen, no, también tenemos los mismos 73. Entonces, hay ciertas Biblias que tienen inclusive 80, sí, pero es un canon así como que rebelde fuera de la Iglesia Católica, no. Lo que pasa es que los conservan, son una forma, digamos, de conservar. De hecho, son las zonas más cercanas donde inclusive se utilizan muchísimas traducciones, muchísimas tradiciones, de donde, digamos, son las historias más antiguas. ¿Como cuáles? Ejemplo, donde hay historias más antiguas de lo que es Noé, de lo que es el diluvio, de lo que es varias historias que encontramos en el Génesis, pero son historias muy antiguas. Y estos se dieron a la tarea de conservar ciertos escritos, como ejemplo el de Enoc, el de Salmos, hay un Salmo 151, y otros escritos que dijeron, no, estos los vamos a conservar, así como Lutero los dejó al final, como para decir, estos son como escritos de apoyo, así también esas iglesias lo dejaron al final como escritos de apoyo. O sea, no son parte del canon, pero sí los dejan al final como un escrito de apoyo. Entonces no es que existan otros cánones así. Así nada más, en resumen, en general en el mundo nada más está el de los 73, canon oficial 73, 66 y 39. De ahí ya no hay más variantes así. Y muy bien, y ya la siguiente clase, ahora sí iniciamos con lo que es lo que va a ser el Génesis. Aquí se los voy a dividir como quien dice en los primeros 12 capítulos y lo que son los demás capítulos de Génesis. Aquí lo interesante es que donde vamos a ver ejemplo porque encontramos de la tierra de Jerusalén, encontramos del pueblo, ¿cómo va? Déjenme acuerdo. Babilonia, el pueblo de Babilonia, y otras tierras del mundo. Aquí estoy haciendo referencia. Lo que pasa es que hay algo muy interesante en Génesis, hablando de ejemplo de Adán, y de hecho eso lo vamos a ver. Se dice que Adán, su cuerpo fue hecho de tierra de Babilonia.
Recuerden que en Babilonia, ¿qué se da precisamente? Lo de la confusión en el lenguaje, donde empieza a ver los diferentes lenguajes del mundo. Los brazos y las piernas fueron hechos de diferentes partes del mundo, de los 4 extremos del mundo. Y la cabeza fue hecha de lo que es Tierra Santa. O sea, eso es lo que es tradición hebrea. Pero fíjense cómo la cabeza de Tierra Santa, en lo que es el torso, lo que es Tierra de Babilonia, y lo que son los brazos, resto del mundo, sí, lo que son extremos del mundo. Aquí va a ser esto inclusive referencia a un futuro, porque esto está muy padre. Recuerden que eso es tradición hebrea. Yo donde lo veo muy reflejado de una manera muy padre es que recuerden que hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, y en este caso, nosotros que somos del mundo, donde se manejan los diferentes lenguajes, nosotros no manejamos el hebreo, pero el resto del mundo maneja los diferentes lenguajes, y como dice, y llega a los extremos del mundo, lo que es llegar a los extremos del mundo. Entonces hay como que un reflejo muy interesante, así, pueblo hebreo, y ya después lo que es de Cristo en adelante. Ese cambio, que siempre les vuelvo a repetir, una cosa es, cuando tú te empiezas a meter a los misterios que tiene el pueblo hebreo, te dices, no manches, así de, hay muchos misterios muy padres así, y otros que son chismecitos también, que están bien padres así. Y es los que vamos a ver. Ya varios de ustedes, ejemplo, la más clásica que les digo, ¿por qué la esposa de Lot se convirtió en sal? Pues por chismosa, así. Entonces ya la vamos a volver a tomar. De vecino, ¿qué cree que tengo unos visitantes aquí? Así cuando quería que nada más que le dieran cranga a los pobres ángeles. Y por eso. Sí. Hay que recordar una cosa, eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y Primera de Corintios capítulo 14, que habla acerca del don de lenguas, inclusive Primera de Corintios desde el 13. El don de lenguas que hablaron lo que son los apóstoles era entendibles para todos, así. Cuando hay un don de lenguas en el que tú hablas, es hacia Dios y tú, no puedes utilizarlo para profetizar. Porque eso normalmente los pentecostales de Shabra, se remanga la manga, y así. Y ese no es don de lenguas. Eso no es don de lenguas, así. Es más, nuestro Señor Jesucristo no se la pasaba hablando lenguas, no. En caso de los apóstoles, cuando hablaban en lenguas, ellos, el pueblo entendía, o sea, era cuando, ejemplo, se los pongo así rapidito, para que se den cuenta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está luego, porque es el Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo. Fíjense, vino el cielo el ruido, la ráfaga de fuego, lenguas de fuego se repartieron sobre ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo, y al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno su propia lengua. ¿Qué quiere decir? El don de lenguas, normalmente se entiende. Es de que de repente tú vas para China, y de repente llega lo que es el don de lenguas contigo, y tú ya andas hablando chino y tú ni en cuenta. Y sí ha pasado. Personas que han venido aquí a México, no me acuerdo quién fue, que nos contó que vino un gringo aquí a México, le vino donde andaba empezando a hablar español, nunca había estudiado español, y empezaba a hablar español, y dices, oye, ¿fuiste a estudiar? No, ni en cuenta que él andaba hablando español, pues él simplemente decía, es que los entiendo y les estoy hablando. Ese es un don de lenguas, así. Pero aquel que empieza, shabra, ese, no lo pueden manejar para predicar. Es más, la iglesia, la misma Biblia dice que ese se quede callado. Porque es nada más tú y Dios, tu oración con Dios. Pero no puedes decir a alguien, deja hago mi oración para ti, poner la mano y shabra, sepa qué te anda diciendo. Hay alguien que yo le tiro mucho, en este caso los que son muy seguidores de un famoso, ¿cómo se llama Gigi Ávila, que ese ya se petateó. Ese Gigi Ávila siempre se le pasaba y cuando tú traduces lo que él decía, porque hablaba prácticamente en un ruso cercano a, bueno, en cuestión de, sí, un lenguaje en ruso. Tú ves que dice, de los
pongo en tus manos, ¿cómo se llama? Rabababa. Un demonio allá en Rusia. Los pongo en tus manos, Rabababa, así de, no me acuerdo cómo se dice bien la pronunciación, ni la quiero aprender, pero todos. Entonces, y todo el mundo por eso los ven así como que torciéndose de manera rara. En ninguna parte de la Escritura vas a encontrar que los que tenían el Espíritu Santo se torcían o se tiraban al suelo, pero los que estaban endemoniados sí. Eso sí. Entonces, cuando tú ves un video de Gigi Ávila, ves cómo la congregación estaba endemoniada o estaban bajo ese espíritu. ¿Por qué? Y decía, te los pongo en tus manos. Y dije, no, sácate. ¿Cómo crees que por algo? ¿Y quién va a decir amén a algo que no entiendes? Entonces, el don de lenguas, de hecho hay dos palabras, es glosolalia y xenoglosia. Hay dos palabras, nada más que ahorita no te sé distinguir cuál es una y cuál es otra. Ahorita la verdad no me acuerdo. Pero sí, normalmente el don de lenguas, la gente te entiende. Y de hecho, de preferencia, de lo que es el don de lenguas a lo que es el don de profecía, que de hecho, ese es el que yo manejo del don de profecía, 1 Corintios capítulo 14. Don de profecía no quiere decir que sea el futuro, sino que sé llevar la palabra, que es diferente. Busca la caridad, pero aspira también los dones espirituales, especialmente el de profecía. O sea, que es el que te ayuda a enseñar a los demás o guiarte lo que es la palabra tal cual es. No de que me venga el futuro, fulanita, ya te encontré el galán, o algo así. Sí, casi leyéndote las cartas de ahorita en la esquina, utilizando el zapato de color rosa y te vas a encontrar. No, así no funciona el asunto. Entonces, pues el de los, no, nada más no te comenté el de los sueños, así de que dicen, soñé contigo, te vas a encontrar el fulano. O sea, eso no es profecía. He escuchado también que con los cristianos tienen profetas y entonces así les agarran como que diciéndole, te va a pasar esto y aquello, no sé qué. Y ni pasa, así de, fíjense, nada más les pongo rápido, Jeremías capítulo 25, versículo 23, parece que es rapidito para que se lo lleven. Ay, me fui a Lamentaciones. Jeremías capítulo, vamos a ver si es el 25 del 23 en adelante. Parece que dice, ya dan la fecha, no, va a ser 23. 23. Tomar el camino a acciones malas. 23 o 22. 22, 25 se me hace. Aquí están. En las manos de los caldeos. Si es Jeremías 23, 4, 25, no, si aquí tiene que estar, 25, si estoy en la correcta, creo que sí, aquí está, si es 23, 21, yo no envié a esos profetas y ellos corrieron, no les hablé y ellos profetizaron. Pues así asistieron a mi consejo, hagan oír palabra a mi pueblo y háganles tornar de su mal camino y de sus acciones malas. ¿Soy yo un Dios solo de cerca, oráculo de Yahvé? ¿No soy Dios de lejos? ¿O se esconderá alguno en escondite donde yo no le vea, oráculo de Yahvé? Los cielos y la tierra no los lleno yo, oráculo de Yahvé. Yo he oído los que dicen esos profetas que profetizan falsamente en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, porque hoy en día existen muchos de esos. He tenido un sueño y he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo va a durar esto en el corazón de los profetas que profetizan en falso? Y son profetas de la impostura de su corazón. O sea, Dios no los mandó. Ellos solitos dijeron, esto me lo dijo Dios, pero no lo dijo Dios. Salió así como dice, de su propio vientre, así. Entonces, los que piensan hacer olvidar mi pueblo y mi nombre por los sueños que se cuentan cada cual su vecino, como olvidaron sus padres mi nombre por Baal, o sea, dan un Dios equivocado. Inicia como desde el versículo 12, el Jeremías capítulo 23, más o menos, sí, como desde el 11 aquí está. Tanto el profeta como el sacerdote se han vuelto impíos. Jeremías 23 en adelante. Entonces, ahora sí, terminamos con una oración. Ya nos pasamos mucho tiempo, ya fue mucho ya. Entonces, sí, pero luego el Padre nos va a regañar, así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, agradecemos mucho lo que es esta reunión.
Esperemos que esto haya sido de mucho fruto, que llevemos lo que es el mensaje, lo que es tu palabra a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras amistades, y que puedan fructificar. También agradecemos a ti, Mamita María, que nos hayas acompañado también en estos momentos y que nos hayas traído a tu Hijo Jesucristo. Por eso te mandamos lo que es esta rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, cuídense mucho. Eso al rato se los mando las imágenes de aquí. Igual unos cuantos mapas también ahí se los mando. Cuídense mucho. Bendiciones.